Como profesor he vivido todo tipo de situaciones difíciles que me hacen ver qué tipo de sociedad tenemos. Y en la educación creo que está la medicina, pero para eso necesitamos que haya un gran cambio. Una de las maneras es intentar transformarla desde el modo en que hacemos las cosas, a través de una metodología diferente, para poder pasar de esto a esto otro. ¿Te animas? 5 etapas tiene imaginación. La primera, imagina. La segunda, explora. La tercera, crea. La cuarta, coopera. Y la quinta, comparte. Si no te conformas con enseñar una profesión, si piensas que podemos desarrollar actitudes y valores en el alumno, si para este reto piensas que debemos hacerlo desarrollando su creatividad, hasta llevarlo a un nuevo nivel. Un nivel que rompa los viejos patrones y creencias del alumno, sustituyéndolos por una nueva rutina de pensamiento, sentimientos y actitudes positivas. Y créeme, lo puedes hacer con tu asignatura, no importa el contenido que des. Ecléctica porque recoge lo mejor de distintas metodologías. Por un lado, recoge descubrimiento guiado y resolución de problemas. Puede trabajarse mediante el aprendizaje basado en proyectos. Además, está basado en el aprendizaje cooperativo y además también en el aprendizaje servicio, con un toque que me ha gustado a mí darle personal para desarrollar la imaginación y la creatividad propiamente dicha. Todos conocemos esta pirámide, ¿verdad? El 95% de lo que enseñamos a otros se retiene. Es lo que podríamos decir que la parte de abajo de la pirámide, de esta pirámide conocida de Edgar Dale, podíamos enmarcarlo dentro de los métodos activos. Imaginación se enmarca dentro de esta parte. Es decir, de lo que oímos se nos queda un 5%, de lo que vemos un 20%. Sin embargo, de aquello que debatimos, que practicamos y que enseñamos a otros, se queda muchísimo más en nuestro aprendizaje. Bien, un poquito del timeline de imaginación, de dónde surge. 1997, con otros compañeros, pues empecé a desarrollar una serie de libros que se fundamentaban en partir de un valor y que daban más importancia a las propias actitudes y valores que al contenido, sin desechar este, por supuesto. Aquello fue en 1997 y esto la verdad que fueron los primeros, fue una idea pionera en el sentido de que fueron los primeros materiales que se hicieron en los que los valores era lo que el eje vertebrador y aquello lo que se daba más importancia. En 2013 nace Imaginación, después de un poco ensayo-error y se prueba durante aproximadamente 4 años, siendo en 2018 cuando a través de pretest y post-test aparecen los primeros resultados validados en distintos centros educativos. En 2019 se publica Imaginación y es este 2020 en el que comienza como piloto en varios centros escolares. En cuanto a las mejoras que se produjeron en esos pre y post-test, resaltar sobre todo, pues eso, un gran aumento de la motivación, de la autoeficacia percibida, gracias al cuestionario de Rickman y colaboradores, y a la creatividad y a las conductas prosociales, es decir, que a los alumnos que se introducían en esta metodología, después de aproximadamente un curso escolar, mejoraban su deseo de estar con los compañeros y de intentar relacionarse de un modo más dialógico. Lo primero que debes hacer es escoger el valor principal de tu asignatura. Si tienes dudas, puedes hacerte esta pregunta. ¿Qué actitud van a necesitar poner en juego tus alumnos para superar el temario o la asignatura? O dicho de otro modo, ¿de qué actitud está impregnada en forma o fondo tu asignatura? Yo comencé haciéndolo ofreciendo una tabla cerrada, ¿no? De valores según la edad y según momento evolutivo, tanto en primaria, ¿verdad?, como en secundaria. Pero tú puedes elegir a voluntad dependiendo de
¿cuál crees que es aquella actitud que quieres desarrollar en el aula? La analogía de un proyecto de la unidad didáctica de tu asignatura podría ser como un viaje a través del mar, en la que puede haber vientos favorables y vientos en contra y que hay que aprovecharlos, y donde no sabes muy bien hacia qué tierra vas. En una primera etapa, lo que hacemos es imaginar qué necesitamos para llegar allí. Podríamos hablar de, por ejemplo, la superación, ¿no? Necesito la superación para entender esos contenidos por su dificultad, por su riqueza, eh, por, su, por cualquier habilidad compleja. La segunda parte sería explora, ya adentrados en ese viaje, en ese mar, a través principalmente del descubrimiento guiado y la resolución de problemas, vamos avanzando. La etapa tercera, el centro del viaje, por así decirlo, sería el reto. Un gran reto, eh, no uno cualquiera, atractivo y contundente, para que el grupo empiece a cooperar para desarrollar ese proyecto creativo. Y nos acercamos a una tierra diferente, a un lugar en el que supuestamente no podemos quedar igual que al comienzo de este viaje, que sería esa quinta etapa y que he denominado comparte, en la que venimos de aprendizaje cooperativo y ese aprendizaje cooperativo se vuelca en un aprendizaje servicio para mejorar nuestro entorno más cercano. Bien, vamos a ir voy a explicar cada una de estas etapas. Vamos a empezar por imagina. Es una etapa que quizás de primeras te pueda parecer un poquito más compleja, sin embargo, en realidad es solo una sesión, viene a ser una sesión y con nuestro modelo pedagógico tendría que ver con el despertar claramente. Bien, el cerebro es esa parte desconocida, sorprendente, pero que cada vez conocemos más y con una gran plasticidad. Lo cierto es que para deshacer esos bloqueos, esas creencias irracionales, debemos activarla a través de un estado alfa que se consigue a través de la relajación y la visualización. Y este es un estado perfecto para relajarnos y para desarrollar la creatividad, la memoria, la intuición y en definitiva todo lo que es el proceso creativo. Para ello, esto no se puede improvisar y normalmente el alumno cuando llega al aula, mi impresión es como que llega, bueno, a ver qué me pide a ver cómo va a evaluar, a ver qué manías tiene. Entonces es necesario desde el minuto uno, desde el primer momento, trabajarlo en esta etapa que he denominado imagina. A lo mejor tú piensas que lo puedes hacer con distintas herramientas. Yo principalmente utilizo las historias y la visualización creativa. La visualización creativa que tiene unas ventajas probadas. Mejora la salud, facilita el aprendizaje, la creatividad, la memoria, la atención y esa sensación de bienestar subjetivo. Sí, sé que esta parte quizá puede ser un poco la más atrevida, ¿no? En el libro que publiqué con esta metodología he desarrollado más de 30 visualizaciones diferentes con cada uno de estos valores. Bien, pues imaginándote que quieres trabajar en tu temario con la superación, pues lo primero de todo sería contar una historia. Puedes contarla tú, puede venir alguien de fuera o podemos valernos pues de un pequeño corto, incluso de animación, una pequeña historia breve. Está demostrado el poder de las historias. Entonces, a partir de esa historia, por descubrimiento, en este paso 2, el alumno debe reconocer qué actitud, qué valor se está desarrollando o se quiere pretender traer a clase, ¿no? Y esto es muy importante verbalizarlo, ¿no? Y cuando llegue y valore un poco qué esencia tiene esa historia, pasaremos a ese paso 3, que es la visualización creativa, de la que acabo de hablar muy brevemente. Son un montón de los estudios que realzan el poder y el potencial de la visualización creativa. En el fondo, primero hay que hacer una relajación, siempre los efectos van a ser mucho mayores, y segundo, una visualización.
Lo que tiene la visualización creativa es que se produce como un nexo de unión entre nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente. Y en esta parte inconsciente se dan muchas de las barreras y muchas de las creencias irracionales que a veces imposibilitan que el alumno pueda avanzar, que pueda aprender, que se muestre reactivo o con ciertos como estereotipos, podríamos decir. La forma de romperlo es crear en el aula, en el clima de clase, apostar por él, un ambiente diferente, ¿no? Que podría ser en este caso de, pues, de superación a través de una historia. Puede ser pues de unos montañeros que escalan, puede ser... hay varias que te propongo, incluso que tú mismo seas capaz de inventar una sencilla con una música adecuada y te vas a sorprender. Realmente lo he realizado tanto con pequeños niños desde infantil hasta mayores, cursos con profesores, y los resultados son increíbles porque a partir de esa relajación, de ese estado de totalmente diferente, ¿no? De conciencia, después de que se espabilan un minutito, 2 minutitos, realmente se está generando ya, está germinando, estamos sembrando para lo que queremos desarrollar a través de los contenidos que vas a dar, que vuelvo a decir, esto es una inversión, esto no es perder una clase, esto es ganar una clase en todos los sentidos. A partir de ahí, importante, desde la libertad, como podéis ver, verbalizarlo en este paso cuarto, ¿no? Esto ayuda mucho en la regulación emocional, ¿no? El decir cómo te has encontrado, qué has imaginado. Bueno, pues en este caso, ¿qué sería, no? Si fuera el valor elegido, tu valor elegido, la superación, ¿qué sería un aula, ¿no? Y un espacio en el que cada uno da lo mejor de sí mismo, pero no solo para sí mismo, sino también para ayudar a los demás, porque al fin y al cabo también eso incluye la superación. La superación lleva implícita en este caso pues otra serie de fortalezas o valores muy importantes, como es la aceptación, como podría ser también la alegría, ¿no? De aceptar que muchas veces no vamos a ser capaces y aceptar estos límites. Y finalmente, muy importante acabar con una dinámica de grupo en la que se plasme justamente esa superación, ¿vale? En la que aquello que se ha imaginado, digamos que se materialice. Fijaros bien que hablo de algo que es físico y que hablo también de que en una sesión pasemos de lo intelectual a algo muy interno, que es esa experiencia de visualización, y que termine en esa dinámica. Esto te puede parecer mucho, pero realmente es una sesión e incluso dices, bueno, pues a lo mejor alguna de estas partes realmente yo te animo a que lo hagas de esta manera porque los efectos que yo he observado son increíbles. Ahora bien, si tú crees despertar y que puedes hacer que el alumno imagine, se proyecte hacia ese viaje en esa última etapa final, pues te animo a que lo hagas de otro modo, que no pasaría nada tampoco. Bueno, pues estas son imágenes típicas de, en este caso, de quinto de primaria, pero también obviamente pues lo he hecho con alumnos de nuestra propia universidad y ya os digo que los resultados os animo, ¿no? Esto ahora mismo es extraño, puede parecer incluso un poco friki, pero yo estoy convencido pues que será algo muy habitual en una serie de años. ¿Cuántos? Pues no tengo ni idea. Así que nada, visualizar sobre los objetivos, sobre el clima que pretendes obtener porque además partes de una percepción subjetiva de cada uno y cada uno lo va a vivir de una manera diferente. Bien, vamos a pasar a la segunda etapa en la que estás posiblemente quizás un poco más familiarizado, en la que empiezas a trabajar tus contenidos. La idea es que lo trabajes principalmente, no exclusivamente, pero principalmente desde la resolución de problemas, pequeños problemas y desde el descubrimiento guiado. Estos son algunos de los indicadores de calidad en Explora para saber si uno está bien centrado en esta etapa. Primero, que sea significativo, que conectes con otros aprendizajes y no solo de tu materia. Por supuesto, ya lo sabemos todos, pero qué decir, hazlo atractivo y pon pasión en lo que haces, no lo dejes a la improvisación y varía para activar la curiosidad de tus alumnos. Las tareas, por otro lado, deben guardar alguna relación con el valor. Si antes hablábamos que el valor seleccionado, por ejemplo, es la superación, debes poner tareas en las que valores
pues hasta qué punto se han superado en cierta competencia o en el desarrollo de materiales o la presentación o en lo que sea. Muy importante, no lo deis hecho, nunca se lo des hecho. No eches el rollo y ala, y esto es lo que hay. Utiliza píldoras, mini exposiciones, lanza preguntas, que busquen, que reorganicen de nuevo la información, que lean, que procuren, por ejemplo, explicar en pequeños grupos, como pueda ser el puzzle de Aronson, que lo podéis conocer cuando veáis la metodología de aprendizaje cooperativo. No puede ser un yo te lo cuento todo, ¿no? Te echo el rollo y arréglatelas. De alguna manera, si me permites el consejo visual, digo el consejo, el ejemplo visual, es como pasar de la bici con ruedines a quitarlo. Vamos a verlo. Lo primero de todo, pues en Imagina de alguna manera ya estamos viendo la diversión, el disfrute, porque los valores se tienen que enseñar de ese modo y lo vamos a poner como que se quite ese pequeño resquemor, ese pequeño incluso duda, miedo que pueda tener y reciba con esa bienvenida bueno, a ese aprendizaje nuevo en el que nos vamos a introducir. Y a partir de ahí, pues algo muy importante de la que solemos pecar, ¿no? Y que refleja muy bien la mirada de este niño, y es que como si parece que el niño se da la vuelta y decir, oye, me vas a enseñar a montar en bici, pero vas a estar conmigo, ¿no? Pues muy importante, muchas veces mandamos trabajos de equipo y desaparecemos, o hacerlo en casa, eso no puede ser. Esto se tiene que, no se puede improvisar y hay que trabajarlo en clase. Por eso la primera imagen debería ser como esta, en que el padre le acompaña aun yendo el niño con bicicleta con ruedines, ¿verdad? Y más tarde podrá sentirse más autónomo y sentirse más orgulloso con la precaución debida, con su casco, ¿verdad? Y muy importante, hasta que llega un momento que quitaremos esos ruedines y celebraremos cada pequeño avance. Esto yo te diría que es fundamental, ¿no? No cansarse de ir celebrando cada pequeño avance y no parar de dar feedback. Feedback de grupo sí, pero sobre todo individual. Y el feedback no solo hacer que lo haces muy bien o enhorabuena por este esfuerzo, o cómo te estás superando en esto, ¿no? En el ejemplo que hemos puesto, sino también correctivo, ¿no? No hay nada como guiar hacia un nuevo aprendizaje desde una corrección constructiva. Bueno, pero no quedarse aquí, sino darse cuenta que realmente, en este caso de la bicicleta, si le pudiéramos poner el primer día estas imágenes, diría, Dios mío, me voy a matar, podrían decir ellos, ¿no? No te estás flipando, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues todo esto son escenas de lo mucho que puede llegar a disfrutar o con este aprendizaje o poderlo utilizar para otros entornos, ¿no? Bien sea, pues como simboliza esta chica de la bicicleta, pues esa sensación de libertad, esa superación hacia un reto mayor todavía, o simplemente con esos contenidos que no solo les va a ayudar a profesionalizarse, sino que les puede, ¿por qué no?, hacer disfrutar para otra serie de conocimientos o aprendizajes que vengan después. Bien, cuando ya tiene todos esos aprendizajes básicos, podríamos decir, en lugar de a lo mejor decir, bueno, pues vamos a hacer el examen, vamos a hacer la prueba, o vamos a prepararla, o vamos a repasarla, lo que vamos a hacer es subir el listón. En esta etapa vamos a hacer no un reto, sino el reto. Y la clave de elegir un buen reto atractivo, en el que se ofrezca bastante libertad también, va a ser la clave para que realmente haya un proyecto súper interesante. Por eso el primer paso es que con lo aprendido lancemos ese reto motivador. Y muy importante, no cerrarlo todo, lo quiero así, en Arial 11, lo quiero, es un vídeo y solo puede ser un vídeo. No, pues no, intenta, aunque marques unas pautas, dejarlo abierto a la creatividad de los alumnos, a que realmente ellos puedan dejar su impronta, ¿no? Como diré más adelante. Bueno, normalmente suelen ser equipos heterogéneos, aquí lo podéis ver en aprendizaje cooperativo seguramente mucho mejor,
es preferible, ¿no? Que estos equipos, y eso dice las investigaciones, se complementen, pero bueno, es cierto que en cada curso puede variar, en cada grupo incluso, ¿no? El paso tercero es, una vez lanzado ese reto, eh, aplicar algunas de las técnicas creativas. Normalmente son 3 fases de técnicas creativas. La que más conocemos, pues la lluvia de ideas. Venga, chicos, vamos a hacer una lluvia de ideas sobre esto en los grupos. Normalmente depende, 4, 5, 6, no se recomienda más personas, aunque pueda haber excepciones, ¿no? Hay una fase divergente en la que no se juzga, en la que todo vale, porque si no, no se puede avanzar, y que hay varias metodologías que algunas de ellas las explico en el libro. Luego una fase convergente en la que al final no nos podemos dispersar, sino coger de ellas, conectar varias en una sola propuesta. Y finalmente una fase de desarrollo, evolución y mejora, ¿no? Que normalmente no se da en esta etapa, sino más adelante cuando van avanzado, pero que he querido reseñar aquí. Finalmente sí que sería bueno en esta etapa crea, que normalmente es una sesión nada más, terminar con una primera propuesta a modo de borrador, o prototipado sobre lo que tengan que hacer, ¿no? Pues sea un proyecto en el que tengan que defender algo, demostrar algo, hacer una implementación. Nosotros en educación, pues por ejemplo, lanzamos muchos proyectos en los que al final tengan que exponerse, enseñar, pues en un colegio, a otros compañeros, o ir a un hospital, por ejemplo. Pero bueno, muchas veces la estrategia no es contarlo desde el primer momento, porque podían temblar en las manos, sino ir poco a poco. Lo importante, ya lo dije al principio, es que sea atractivo y que ellos mismos vayan poniéndose el listón. Mira, lo expreso de esta manera. Si es como una persona a la que le pautas todo y que si marcas el techo, pues no permites, ¿no?, que puedan dejar su impronta. Y a lo mejor ese listón para ese grupo es muy fácil de saltar. ¿Por qué poner un límite? El límite es el cielo, ¿no? Aunque digas, exigente soy, que vais a saltar unos 50, por ejemplo, ¿no? Pues no, ¿por qué no van a saltar unos 60, ¿no? Y sobre todo ayudándose unos con otros. Bueno, hay que, en esta fase es recomendable saber qué se va a evaluar, qué se va a pedir. Pues lo primero de ello, las competencias que normalmente sueles pedir a través de una rúbrica. Pero a partir de ahora, y aquí viene un poco lo novedoso, yo voy a evaluar la creatividad, incluyéndolo en la rúbrica, puesto que va a hacer un proyecto diferente hacia eso. El valor que esté en juego, en este caso, podría ser la superación. Y por último, puesto que se va a hacer en equipo, valoremos el trabajo en equipo. Si el valor en juego, en el ejemplo que puse, la superación, fuera casualmente el trabajo en equipo, pues prescindiríamos de él y lo dejaríamos en 3. Repito, las competencias o el nivel de ejecución, es decir, podrían ser los conocimientos, ¿vale? Los conocimientos podría ser una prueba teórica, ok, pero también podría ser una serie de habilidades, ¿vale? Que vienen reflejadas en la rúbrica, luego pondré un ejemplo que tú les hagas. Lo segundo, la creatividad, es decir, aquellos aspectos en los que ellos van a aportar valor, conectando ideas, intentando aportar algo novedoso y valioso, que en definitiva esto es parte de la creatividad. Lo tercero, el valor en juego, es decir, la superación a través de esa rúbrica relacionada con el proyecto. Es decir, hasta qué punto se han superado en la búsqueda de información, hasta qué punto se han superado a la hora de preparar los materiales, a la hora de preparar una presentación si la hubiese, a la hora de, etcétera, etcétera. Y por último, ese trabajo en equipo, que se va a recoger también en la rúbrica, ahora voy a poner un ejemplo, mediante coevaluación individual, es decir, que cada alumno debe evaluarse a sí mismo. Segundo, en equipo, a través del diálogo, y esto tienen que verlo no como una manera de enfrentarse y de competir, sino de estar tranquilos y de, oye, pues mira, pues yo creo que estás siendo muy humilde y realmente yo creo que en este apartado te estás valorando por debajo o yo creo que aquí te has pasado, acuérdate. Es decir, muy importante que esto no es de cara al profesor, sino que desde el minuto 1 generemos
ambiente, de ese clima de confianza, de ayuda mutua, de lo que es el aprendizaje cooperativo, porque si no al final pues se van a tirar los trastos, ¿no? Mi experiencia es cuando lo trabajas mucho antes, no suele haber estos piques. Y finalmente una planilla de observación. Cada día vamos a ver a partir de ese momento cómo, si realmente están trabajando en equipo o si alguien se borra, ¿no? Y está pendiente, pues qué sé yo, del móvil o de lo que sea. Bueno, una vez que hemos dicho los aspectos a evaluar, pues aquí tenéis algunas imágenes típicas que suelen darse en esta etapa, en CREA, ¿no? Pues grupos en torno a un papel, desarrollando una serie de ideas, y ya digo, normalmente entre 3 y 6 alumnos, 3 4 muchas veces, dependiendo las características del proyecto. Muy bien, entramos en la etapa número 4, en donde sí que ahora definitivamente la analogía sería que el capitán que somos nosotros deja el timón y lo deja en manos de cada grupo, ¿vale? Y esto quiere decir que cada grupo tiene que autogestionarse. Lo primero es defender a muerte, ¿no? El aprendizaje cooperativo. Y hay un montón de investigaciones, mucho más de 600 pruebas experimentales y de todo tipo que demuestran, uno, que los mayores esfuerzos se consiguen con aprendizaje cooperativo para lograr un buen desempeño. Y esto incluye un rendimiento más elevado, mayor productividad, retención a largo plazo, motivación intrínseca y una capacidad mayor de racionamiento, de pensamiento crítico. Por otro lado, las relaciones en el aula son más positivas y son un caldo de cultivo estupendo para que cada uno dé lo mejor de sí mismo y se preocupe de que los demás también den lo mejor de sí mismo. Y también está demostrado que influye en una mayor salud mental en el sentido de, bueno, pues de abordar todas las típicas adversidades y tensiones que, por supuesto, individualmente no van a surgir, pero en grupos sí. Y es que no es fácil trabajar en equipo y necesita un ajuste interno importante. Eh, hay muchos de nosotros muchas veces nos decimos, es que en cuanto a esto no son todo problemas, en cuanto hacemos un trabajo de grupo o tal, no es lo mismo un trabajo de grupo que en aprendizaje cooperativo, en el que ya me gustaría adelantarte que no se improvisa. Recomiendo encarecidamente que hagas un curso profundo, no de 1 o 2 horas para que te cuenten un poco, ¿no? De qué consiste el aprendizaje cooperativo y cómo se trabaja mediante, perdón, un montón de actividades que hacen que el grupo trabaje de interdependencia positiva, responsabilidad individual, etcétera. Las 5 características básicas del aprendizaje cooperativo que como lo tienes en otra webinar no es necesario recordar. Solo decir que esto hay que trabajarlo desde el primer día. Y se me ocurre decir como este ejemplo, ¿no? Que dices, bueno, pues venga, voy a poner una semilla y ya crece sola, ¿no? Pues no, no crece sola, hay que regarla. Y según con qué frecuencia y la luz del día importa. Y a lo mejor hay que proteger aquello que va creciendo en ciertos momentos del viento. Es decir, que no es... muchas veces caemos en hacer grupos y ya pensar que eso es aprendizaje cooperativo. Eso no es aprendizaje cooperativo, eso es simplemente mandar un trabajo en grupo. Bien, llegamos a tierra, ya al fondo se divisa a tierra y entonces es cuando, si en las sesiones de cooperativo en las que están trabajando sobre el proyecto que les hemos mandado, si vemos que están motivados, si vemos que están dando el 120%, yo soy partidario, si se puede, de dejar alguna sesión más de las que yo tenía prevista. Eso tienes que programarlo, ¿no? Pero qué mejor premio, ¿no? Va un profesor alegría que ver que piden más tiempo, que están realmente poniendo energía e ilusión en ello, ¿no? Entonces yo te recomiendo que dejes alguna sesión más. Cuando ya se acerca la última etapa, comparte, es donde, dependiendo, ¿no?, del proyecto, puedes decir, chicos, estáis trabajando fenomenal, os propongo que esto no se quede en el aula. Esa es la base del aprendizaje de servicio, ¿no? Muchas veces lo que hago es poner un mapa en donde estamos, eso lo hago al principio de clase, y ver
¿Qué sitios hay en 10 minutos a la redonda a los que podamos acceder andando en coche, en autobús o en 30 minutos máximo y que podamos, eh, pues bueno, pues con lo que hemos aprendido realizar una pequeña mejora del entorno a través de una animación, a través de una enseñanza, a través de una exposición? Si no se puede hacer, porque cada temario, lógicamente, estaríamos saliendo todo el rato y no disponemos de todo el tiempo del mundo, lo que os recomiendo no es que no dejéis de hacerlo, sino que hagáis una pequeña exposición, quizá a otro grupo, a unos profesores, a unos compañeros, en las que se tengan que poner en esa tensión interna de tener que enseñar algo, de mostrar algo o demostrar algo, y que eso sí, a final de curso, con los pequeños proyectos o temario que estás realizando, hacer un proyecto final de aprendizaje-servicio. Nosotros solemos ir, pues bueno, pues al Hospital Niño Jesús o a un colegio que tenga dificultades económicas para hacer una actividad, o les traemos nosotros, o bien aprovechando los días sin colegio, pues nos conectamos y hacemos que aprovechando que el río, como que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues les hacemos una actividad a los niños de la universidad, etcétera. Bueno, un poco resumido, es una experiencia, imaginación, una experiencia vital interna, principalmente de visualización y de imaginación, ¿no? Porque se imagina ese, ese valor, ¿no? En torno a un valor al cual se encaminan todas las acciones docentes, culminando en un proyecto creativo construido de forma cooperativa para mejorar nuestro entorno. Es como un resumen de esta última etapa. Esta es una imagen típica y luego intentaré colgar algún vídeo resumen de experiencias que ha habido de todo tipo, de aprendizaje-servicio, y muy enfocada con nuestra mirada y con nuestra concepción de la educación, ¿no? Y del alumno. Y esto es un ejemplo de, bueno, pues de una rúbrica que olvídate un poco de que a lo mejor yo enseño pues más esto o lo otro, eso da igual, ¿no? En este caso es verdad que es más de educación física, en las que se pueden reflejar pues la creatividad, en este caso en una propuesta de Acrosport, el trabajo en equipo, como han respondido como grupo, en las competencias, en este caso en la ejecución de esas figuras de Acrosport que deberían realizar, en tu caso pues podrían ser una serie de habilidades, ¿no? O de conocimientos que tienen que demostrar, y finalmente en ese valor, ¿no? Que puede ser la superación, en este caso, como era el trabajo en equipo, pues lo que puse fue una puesta en escena final, ¿no? También es importante valorar el trabajo en su conjunto, ¿no? Y no solo las partes. Bueno, pues este es un ejemplo pues, de rúbrica en la que yo intento meter todos estos apartados de los que te he ido diciendo, que te he ido comentando, ¿no? Por un lado las habilidades, por otro lado la creatividad, por otro lado el valor a trabajar y por otro lado el trabajo en equipo, siempre que no coincida con ese valor. Este es un ejemplo de ponderación. Aquí yo te animo que lo hagas un poco pues como tú consideres, ¿no? Hay una parte A, que es la evaluación que hacemos nosotros mediante una rúbrica, que podría pesar un 50% en la parte de eso que tú destines a ese proyecto, ¿no? Esto, recuerda, podría estar enmarcado dentro de trabajos de clase o lo que sea. 50% evaluación del profesor. La parte B es autoevaluación del alumno, que es fundamental. Esto es una sugerencia, podría ser un 20% la evaluación individual del alumno y un 20% la evaluación del propio grupo. Y fijaros que yo hay veces que suelo dejar un 10% a una evaluación externa, ¿no? Y en este sentido, pues también por un lado al grupo hay que ayudarle a que aprecien lo mejor de cada grupo, de los restantes de la clase, y que no lo vea lógicamente como una competición, sino todo lo contrario. Cuanto las exposiciones y los trabajos son mejores, sube el nivel de todos, ¿no? Y el aprendizaje es mucho mayor. A veces pues lo doy un 10% y a veces un 5% cuando es aprendizaje-servicio. Aquí me lanzo, me atrevo y hago un pequeño, bueno, comentario, test, en el que el público, si es que hay público, o los agentes implicados en el aprendizaje servicio,
que normalmente son muy generosos, pues de alguna manera valoran aquello que han recibido, ¿no? Y les doy un 5%, porque al fin y al cabo es como un trabajo que también ellos tienen que el destinatario tiene que recibir también, ¿no? Bueno, pues esto viene a ser imaginación. Simplemente, pues, darte ahora un pequeño mensaje final para que te animes y, bueno, pues si queréis contactar conmigo, pues aquí tenéis, bueno, pues la web, y el correo y el Instagram en el que intento de vez en cuando me da la vida, colgar algún recurso, alguna experiencia que tenga que ver, pues, con esta transformación del aula por la que yo apuesto, eh, centrando y vertebrando principalmente en valores y dándole ese toque creativo. Bueno, pues muchas gracias y te dejo con este mensaje. Por último, recordarte que no caigamos en polaridades, que a veces las cosas no son o todo o nada, o si lo cojo o no, o me va a suponer mucho. No hace falta que se escoja a veces una metodología para todo un cuatrimestre, sino que se puede utilizar, por ejemplo, en un solo proyecto. Recordar que se puede hacer de esta manera y que yo estaré encantado de estar ahí a vuestro lado, pues ayudándoos en todo lo posible. Así que nada, sea como sea lo que hagáis, incluso aunque cojáis la esencia de imaginación y la deshagáis a vuestro gusto, os animo a que hagáis clases mucho más imaginativas y que realmente ayuden a transformar y a dar un vuelco en el corazón de nuestros alumnos.